Aquí en Lima, Perú, son las 9:05. Y por la gracia de Dios estamos juntos, ¿no? Si no fuese por la gracia de Dios, no podríamos todavía estar peregrinando en esta tierra haciendo lo que hacemos. Gracias por formar parte de este diplomado. Agradecemos por Sociedades Bíblicas Unidas, que tiene este esfuerzo de alcanzar a aquellas personas que tienen toda la inquietud de prepararse a fin de ser instrumentos de bendición para no solamente para niños, sino para toda la familia. Hoy, sobre todo en estos tiempos en donde es muy difícil, pues comunicar la palabra, en otros lugares más que otros, por cierto, pero Dios usa instrumentos de bendición y yo creo que ustedes lo son. Y sobre todo porque anhelan y aspiran siempre mejorar, ¿no? Yo ya cumplo este año 69 años y gracias por la presentación, Samara. Lo cierto es que todo eso que has mencionado ha sido por la gracia de Dios. Uno, la verdad es que se asombra la forma como Dios nos puede usar cuando anhelamos servirle y agradarle. A manera de introducción, yo creo que siempre es bueno conocer quién les habla. Permítame rápidamente ilustrar algo de cómo fue que llegué a los pies de Jesucristo. Conocí al Señor a la edad de 14 años, en esa etapa rebelde, en esa etapa, en mi época del hippie, del cabello largo, de los lentes tipo de John Lennon, de los pantalones acampanados desde la rodilla, los zapatos de mocasines con flequillo y cinturones anchos con una hebilla bastante ancha. Bueno, esa era la época en la cual yo viví. Hoy día sabemos que los jóvenes tienen otro look, pero en mi época pues rebelde, lidiaba con mis padres porque justamente en ese tiempo también les gustaban pues cortarse el cabello, sobre todo aquellos que eran estudiantes y son contemporáneos conmigo. Yo creo que ustedes no lo recuerdan, pero el corte era tipo militar. Y por la gracia de Dios conocí a esa edad. A los 15 años me bauticé. Fue mi abuelo quien me bautizó, porque donde conocí al Señor fue donde mi abuelo fue uno de los fundadores de la iglesia y también era pastor y predicador. Y por la gracia de Dios me bauticé a los 15 años y el año siguiente de la asamblea de la iglesia me nombraron superintendente de la escuela dominical. Un nombre muy largo para un pequeño adolescente, pero ¿quién dice? Dios tiene sus planes y propósitos y eso marcó mi vida para luego asumir el desafío de trabajar con la niñez y con la familia. Lo cierto que en la época en donde yo conocí al Señor, se trabajaba con los adultos, con las damas y hasta diría yo con jóvenes. Recuerdo que solamente había 2 libros de apoyo y de ayuda para los adultos y los jóvenes. Me acuerdo que de aquel entonces creo que había 2 librerías conocidas, algo al menos yo las conocía, que era la librería El Inca, que ahora ya no existe, y la otra era el Verbo de Dios de la Iglesia Metodista. Y en estos lugares solamente había 2 materiales que aún los recuerdo. Uno se llamaba El Consejero y el otro era El Verbo. Ambos materiales para personas mayores. Así que se imaginen con un muchacho de 15 años asumir una responsabilidad como tal. Yo les dije, no sé por qué me eligen, no sé nada de esto, pero si Dios permite que pueda con el tiempo aprender y preparar material para aquellos que vienen después, pues Dios me permitió viajar por todo el país, casi todo el país, con mi esposa, con mis hijos. Tengo ya 2 hijos, el mayor ha cumplido el año pasado 40 años y mi hija 38. De parte de mi hija tengo a mi nieto, Mateo, el mayor, ya con 8 años, la segunda Noa Cristina, con 5 años, y de parte de mi hijo mayor, pues Lucy Grace, que ya cumple también los 7 años. Así que la vida de una persona, sobre todo en esta etapa, siendo abuelo, le cambia la vida a uno. Lo cierto es muchas personas dicen, no, el abuelo es consentidor. Bueno, depende. Yo soy un poco consentidor, mi esposa mucho más, pero es la bendición de parte de Dios. Y Dios nos da una oportunidad de poder sembrar en nuestros nietos. Amén. Así que rápidamente esa es una breve historia de mi vida. Sí tengo esa cantidad de tiempo sirviendo al Señor.
en su gracia. Luego estudié en el seminario también, he ejercido el pastorado, el ministerio, siempre dirigido a la niñez. Es algo que lo he sabido. Dios creo que me apartó para trabajar con los niños y con sus padres, con las familias, y por la gracia de Dios lo he podido hacer. Hace poco tuve una reunión con unos ya jovencitos profesionales, algunos casados, que hacía unos más o menos casi 20 años eran niños, pero ahora son ya profesionales, y nos volvimos a reunir y ellos contaron sus anécdotas, cosas que me habían escuchado, que yo no, me las había olvidado, pero qué importante, ahí me di cuenta de la importancia de impactar las vidas de los niños. Y hoy vemos los frutos. Perdónenme que tal vez me quebrante un poco, pero no hay nada mejor que invertir el tiempo en nuestros hijos en primer lugar, ¿ok? Estar con ellos, conversar con ellos, darles tiempo, establecer una relación con ellos. Y luego, si Dios nos da la oportunidad, pues, ¿por qué no también con los niños de la iglesia, ¿no? Hay muchas familias que están deseosas, que a veces por situaciones se ha quebrantado su matrimonio, y entonces la imagen varonil, la imagen paternal, ayuda a esos niños y niñas a un acercamiento hacia Dios, ¿no? Y eso es bueno. Y que Dios nos use es fantástico. Amén. Bueno, muy bien. Perdónenme, como dije, me motiva esto de saber que Dios nos puede usar para su gloria. Bien, vamos a tratar el día de hoy el tema, como ya lo mencionó Samara, acerca de la enseñanza creativa. Abarca el tema de cómo desarrollar una lección desde niños pequeños hasta los adolescentes. Evidentemente, usted tomará las partes de la instrucción, pero evidentemente, dependiendo con el grupo que usted trabaje, va a tener que adecuarlo. Y yo estoy seguro que Dios le dará la capacidad y la sabiduría para hacerlo, ¿no? Dice la Escritura, a quien le falta sabiduría, pídala a Dios, que es amplio en darla. Él no va a sentir ningún deseo de darle algo poco, le va a dar abundantemente, porque ese es nuestro Dios. Entonces, estaremos hablando en la primera parte cómo desarrollar una lección, y luego en la segunda parte estaremos hablando acerca de cómo el reciclaje, o sea, en otras palabras, recursos que a veces tenemos en casa, cosas que a otros no les sirven, los podemos usar de manera creativa, ¿no? Una de las cosas que Dios nos ha dado cuando Él nos hizo a su imagen y semejanza es algo que Él tiene. Él creó las cosas de la nada, pero nos dio a nosotros esa creatividad. Creatividad que a medida que ha pasado el tiempo hemos perdido en la imaginación, ¿no? Porque todo niño es muy, muy creativo, pero a medida que crecemos, pues la vamos perdiendo porque hacemos énfasis en otras cosas, pero la creatividad está allí. Así que el usar elementos, cosas que tenemos en casa, puede ayudarnos muchísimo a preparar una lección muy inventiva, muy original, muy emotiva, muy interesante, ¿no? Y le sugiero también, como ya hemos escuchado decir, que ustedes marquen su asistencia. Eso es importante porque vamos a ver el desarrollo que ustedes tienen. También, por favor, ustedes entren a los foros, porque no olviden que la participación de ustedes, de pronto lo que ustedes consideran, creen, puede ayudar a otros o puede ayudarles a reflexionar sobre otras cosas que de pronto ha olvidado y las puede recordar, ¿ok? Y bueno, también hay un quiz muy sencillo, muy fácil. Les ruego que presten atención a la primera parte del tema, porque si ustedes lo tienen presente, pues podrán resolver con mucha facilidad el quiz. Si no están atentos, entonces yo estoy seguro que van a tener conflictos allí, ¿no? Pero va a haber un quiz que ustedes pueden luego al final responder, ¿ok? Bien, Efesios 4:11. Quiero mencionar esto antes de entrar al tema. Creo que todos lo saben, ¿no? Dice, Dios mismo constituyó a unos como apóstoles,
a otros como profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y finalmente a otros maestros. Aunque algunos han dicho que el pastor sí debe ser maestro, y yo también lo entiendo así, pero lo cierto es que estos 5 ministerios que son importantes y necesarios en la iglesia, cada uno de nosotros debe desarrollar lo que cree que Dios le ha dado. Por ejemplo, en mi caso, yo soy muy consciente que Dios me dio esto de la enseñanza y disfruto cuando enseño, disfruto cuando, especialmente a los niños me encanta porque veo sus rostros, sus ojitos, la forma como ellos van aprendiendo, van succionando de uno la enseñanza. Y todo sea, como dijo Samara, todo para la gloria de Dios. Nunca olvidemos eso, amados hermanos. Todo lo que hacemos es por gracia y Dios no comparte su gloria con nadie. Escuche bien eso. Haga lo que usted haga. Mi abuelo me decía lo siguiente, Marcos, todo lo que tú hagas y la gente agradezca y sea de bien, viene de parte de Dios, porque dice toda buena dádiva, todo perfecto, proviene de lo alto. Y aquellas cosas que salen mal, bueno, son tu metida de patas. Eso es lo que decía mi abuelo y yo lo tengo muy seguro, muy presente en mi mente. Así que si hay que darle gracias a alguien, es a nuestro buen Dios quien genera toda esta posibilidad de hacer todas las cosas. Amén. Bien, muy bien. Entramos entonces a nuestro tema. Vamos a compartir el PPT. Si usted quiere tomar nota ahí, hágalo por favor y tenga presente en esta primera etapa. Y luego al final estaremos tomando algunas preguntas suyas y estaremos contestándolas. Quiero saber si mi pantalla se está viendo. Espero que Sí, estoy señor. compartiendo. Ok, gracias. Muy bien. ¿Se ve la pantalla completa? ¿Sí? No, señor, todavía no. Todavía no. Entonces ok, vamos a ver. Ok. Estaba haciendo una prueba temprano, salió bien. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué no quiere? Abajo, pastor. Abajo. Ok, Abajito en la copita. ya lo vi. Ujú. Perdonen mi inexperiencia. Ahora sí. Tranquilo. Ahora sí estamos. Excelente. Sí, Amén. señor. Qué bueno, gracias. Ok. Muy bien. Toquemos entonces lo que vendría a ser la enseñanza creativa. Ok, aquí tengo que borrar algo que me está saliendo en mi pantalla y no me deja ver esto es. Ok. La enseñanza creativa. Ok, ¿cómo preparar una lección o la lección? Yo supongo que ustedes que están interesados en este tema deben haberse documentado. Hay muchas personas que escriben acerca de la docencia, la pedagogía, y hay mucho que aportar, ¿ok? Yo mismo he tenido la oportunidad de leer a varios y lo cierto es que me quedo con aquellas cosas que de pronto son más sencillas de poder captar o entender, y especialmente, como les digo, porque trabajo con la niñez. Entonces, la pregunta, ¿qué cosa es una pregunta pertinente en este momento y sobre todo por nosotros que trabajamos con niños y que son de padres cristianos o no, ¿no? Entonces, básicamente la enseñanza creativa es la enseñanza de la Biblia, de las Escrituras, de la palabra de Dios, que resulta en vidas transformadas. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra de Dios penetra, dice la Escritura, hasta partir del alma, ¿no? Los tuétanos, cala profundamente. Podemos ser motivados por alguna buena novela, algún buen libro que nos genera algún buen pensamiento, alguna emoción, algún sentimiento, pero no hay nada como la Escritura que nos transforma, ¿no? Dice, mi palabra no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo deseo, dice el Señor. Así que eso lo tenemos nosotros que tener presente. Pero también tenemos que considerar que hay niveles de aprendizaje en la vida de toda persona. Es decir, tenemos como docentes que ir escalando, tener que ir enseñando de la manera mejor posible a fin de que la enseñanza sea pertinente y logre el objetivo de la vida transformada. En primer lugar está la memorización. ¿Qué es la memorización? Es la repetición sin significado. Yo recuerdo en otro tiempo que los maestros, sobre todo de las escuelas dominicales, a veces enfatizaban el hecho de memorizar. Inclusive al final de la escuela dominical entraban a la nave central de la iglesia y hacían repetir a los niños el título de la lección
y el versículo a memorizar, pero ahí quedaba todo. Y la memorización, uno lo puede aprender, como también había algunos niños que lo habían escrito en un papelito o se lo escribían en la mano, simplemente para que todos en conjunto pudieran repetir esta cosa. Y la memorización, que es una repetición sin significado, no va a ayudar mucho al aprendizaje de nuestros niños o aún de las personas mayores. El segundo peldaño que tenemos que subir en este nivel de aprendizaje es el reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento? Es la capacidad de reconocer conceptos bíblicos. Es decir, si yo aprendo un texto, pero no entiendo el significado, no me va a ayudar en nada porque no puedo aplicarlo. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si yo digo en chino, Choi King, San Chuk Fok Lei, y el niño o usted lo repite varias veces, pero si no le doy a conocer su significado, de nada le sirve. Choi King, por ejemplo, es adiós en chino, y San Chuk Fok Lei es Dios te bendiga en chino, ¿no? No digan que sé chino, solamente que mi esposa es china, entonces ella me enseñó algunas palabras y por un tiempo trabajé también con la iglesia china aquí en el Perú y me aprendí algunas cosillas, ¿no? Entonces, si yo enseño al niño a memorizar un versículo, por ejemplo, cualquier versículo, ¿no? Podría ser en esto se mostró Dios que nos amó aún siendo pecadores porque Cristo murió por nosotros, yo lo puedo decir de memoria. Pero el niño, si lo dice en sus propias palabras, o sea, reconoce el concepto bíblico, él lo va a decir en sus propias palabras y finalmente eso le va a ayudar. Entonces, de memorizar a reconocer, yo tengo que resumir, decir en mis propias palabras el concepto bíblico que yo he aprendido para poder y lograr aplicarlo. Ahora bien, estos tres niveles del aprendizaje solo afectan, y recuerde esto, el intelecto, la mente, es solo información y apunta a puro conocimiento bíblico. ¿Ok? Es decir, hasta aquí solamente hemos de alguna manera satisfecho el conocimiento bíblico. Y satisfacer, les digo, el conocimiento bíblico no es suficiente. Hay mucha gente que cree en Dios, cree en Jesucristo, cree en el infierno, cree en el cielo, pero no pasa nada porque toda su creencia es simplemente mental, ¿no? Y no afecta en nada su vida. Por eso es que tenemos que seguir subiendo en estos niveles de aprendizaje. El siguiente es he llamado resumir la parte anterior, que es el intelectualmente, y aplicamos, ¿no? Lo que les decía, no podemos nosotros solamente memorizar, sino entender el concepto, luego resumir y aplicar, que significa ver la relación que existe entre esa historia contada, esa verdad bíblica narrada, que es de otro tiempo, que es de otra época, de otra cultura, apropiarla a la vida. Y en esta parte, el maestro tiene que enfatizar, y yo les voy a decir algo basado en mi propia experiencia. Esta parte es la más atacada por parte del enemigo, porque usted sabe que el enemigo conoce bien las escrituras de tapa a tapa, ¿no? Las mencionó cuando tentó a Jesús, ¿no? Pero a él no le agrada que la verdad de Dios sea aplicada al corazón de toda persona. Por eso es que esta parte, que también es llamada la aplicación, pero también significa lo que es el discernir, lo que es la verdad para el niño o el adolescente o la persona que está en ese momento, pues simplemente puede haber esa relación. Uno tiene que orar para que Dios le oriente, le ayude a usar los instrumentos y las herramientas para ayudar a la persona, al alumno, a entender de qué manera puede aplicar esa historia a su propia vida. Y aquí, así como los anteriores peldaños apelaban al intelecto y la mente, aquí esto apela al alma, a las emociones y los sentimientos. Ahora bien, llegar a este nivel tampoco se hace mucho en la vida de la persona, porque es solo emoción, solo son sus sentimientos. Vemos a mucha gente que, bueno, va en pos de personalidades, de creencias, pero todo es emotivo, no hay más allá de eso. Entonces tenemos que subir al último peldaño, que es realizar y es responder, o sea, aplico la verdad a mi vida y respondo de manera positiva a la verdad bíblica con esa actitud correcta. Y aquí sí apela a la voluntad y a la acción.
Y una vez que hemos llegado a este nivel del aprendizaje, entonces lograremos la vida transformada con la ayuda del Espíritu Santo en la vida del niño. ¿Ok? A manera de ejemplo, cuando nosotros escuchamos la verdad de Dios, de alguna manera, de alguna forma, sea por radio, televisión, una prédica, un lugar, un amigo, etcétera, etcétera, nos enteramos de nuestra necesidad, de cómo estábamos, cuál era nuestra situación y qué es lo que Dios quería con nosotros, pero eso apelaba solamente al conocimiento. Luego sentimos una tristeza, un deseo de hacer las cosas bien. Eso fue y apeló a la emoción, pero no ha sido hasta que nosotros en la convicción o en la acción o poner nuestra voluntad de quererlo hacer es que entonces se generó ese nuevo nacimiento. ¿Ven? Entonces eso es lo que mismo que sucede en la medida que vamos enseñando la verdad de Dios. Entonces veamos ahora ¿de dónde se nos ocurre esto, no? Como dije, muchos libros hablan de docencia, de pedagogía y todos esos temas que ayudan mucho ciertamente a mejorar nuestro nivel de enseñanza y de aprendizaje y de enseñanza, pero veamos el modelo bíblico. Y este modelo está en Colosenses, capítulo 1, verso 9 al 11. Voy a leerlo para poder ver cómo de ahí es donde nosotros vemos lo que el Señor nos quiere enseñar en este pasaje. Dice así, por eso dice, Pablo está hablando, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Hay una intercesión de parte del apóstol Pablo por los colosenses. Dice, y pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Y así, hablando a los colosenses, perseverarán con paciencia en toda situación. Como vemos aquí, el plan o el propósito del apóstol Pablo, al de escribirles estos, dice lo que hemos acabado de conversar en lo que llamamos nosotros los niveles de aprendizaje. Primero, conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Está hablando de conocimiento, está hablando de comprensión, está hablando de sabiduría. ¿Para qué? Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole, dando fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. En otras palabras, ejercer la voluntad de querer seguir aprendiendo, creciendo en el conocimiento de Dios. Si se han dado cuenta, el versículo comienza con conocer y termina con seguir conociendo a nuestro Dios. Y eso ayuda al crecimiento de toda persona. Yo no puedo quedar solamente con el ABC del conocimiento de Dios. Yo tengo que estudiar la enciclopedia de Dios, por así decirlo, para entender y conocer la cultura de Dios, lo cual me va a llevar a hacer su voluntad y vivir de manera digna, agradándole en todo momento. Espero que eso haya quedado claro. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Como maestros tenemos responsabilidades. Y una primera responsabilidad es crear una relación de amistad con el alumno. ¿Cuándo se logra esto? Pues eso lo logramos al inicio, es decir, cuando los niños o los alumnos ingresan al salón de clases y uno entabla una conversación, como por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás en la escuela? ¿Cómo están tus papis? Etcétera, etcétera. Bueno, se requiere para esto una buena memoria, pero si usted luego de una conversación con alguno de los alumnos, usted toma nota, qué bonito es que luego a la siguiente reunión usted les recuerda, me dijiste esto y cómo te fue. Eso ayuda mucho en la relación. ¿Por qué? Porque el alumno entiende que el maestro está interesado por él, que no es solamente un número más que viene al salón de clases, sino que el maestro se interesa porque le recordó la conversación pasada. Eso es crear una relación. Escucha bien, si no creamos una relación con nuestros alumnos, difícilmente vamos a poder llegar a ellos. Eso sucede también en casa.
Si usted no tiene una buena relación con los hijos, difícilmente los hijos le van a entender, comprender y sobre todo a obedecer. Hay dos maneras de ganarse la autoridad, a través de la relación o a través de la imposición. Les sugiero acerca de la relación. Lo siguiente es la verdad. Debemos enseñar sin errores la verdad principal de la palabra de Dios en la lección. Y es bueno que el maestro tenga la Biblia abierta cuando da una clase. ¿Por qué? Porque si usted tiene el manual de lección o una hojita, pues no le va a hablar mucho acerca de la autoridad. Tener la Biblia abierta, aunque usted de pronto solamente mencione un versículo o la tenga simplemente allí, va a ayudar a que el alumno piense o sienta que todo lo que usted enseña viene de la palabra de Dios. Y, ojo, debe ser enseñada sin errores. Para eso demanda dedicación en su preparación. Lo siguiente es la experiencia. Es decir, debemos crear experiencias que ayuden al niño a entender la lección. Ahora, esas experiencias deben ser experiencias actuales y dependiendo de la edad, la capacidad del niño, motivándolos a participar. Es bueno que los niños participen, no solamente estén sentados escuchándoles, sino también creando experiencias, acciones donde el alumno se desarrolla. Por eso es que el maestro debe generar un ambiente sano en donde el alumno se sienta capaz de preguntar y de accionar. El diálogo también es parte de un desarrollo de la lección, es decir, una vez que hemos enseñado la verdad y hemos podido a ellos motivarlos a participar, dialogamos, conversamos a través de preguntas y para que ellos puedan discernir el significado que tiene esa verdad que usted está enseñando ese día en relación con su vida. Y para ello, pues uno tiene que hacer algunas lecciones, ¿no? Algunos temas pertinentes, perdón, algunas acciones o lecciones objetivas, si se quiere, o experiencias que estén ligadas al tema de su lección. Y finalmente, llevaremos al alumno a responder positivamente a la verdad, positivamente a la verdad. ¿Okay? A eso nosotros le llamamos en el desarrollo de la lección la respuesta. Bien, entonces, habiendo visto esto y la responsabilidad del maestro, veamos el propósito de la lección. Cuando preparamos una lección, usted tiene que trazar la ruta hacia la meta del día de la lección. ¿Okay? Puede ser que usted tenga una unidad de trabajo y para ello tiene 4 temas durante el mes o 12 temas del trimestre, según como usted vaya a presentar sus lecciones. Pero cada lección debe alcanzar una meta, un propósito. Eso es lo que debe hacer el maestro, buscar el propósito de la lección del momento. Eso le va a ayudar mucho a ver el desarrollo de sus alumnos. ¿Cómo establecemos este propósito u objetivo? Pues, en primer lugar, el maestro tiene que estudiar la escritura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es importante estudiar la escritura, porque tiene que entender lo que la porción de la Biblia enseña. Para eso se vale de varias versiones de la Biblia. Hay versiones que ciertamente son más claras que otras. Eso no significa que una versión sea mejor que la otra. Lo que significa es que esté adecuada de pronto a la cultura del alumno a quien nosotros vamos a enseñar. Entonces, es bueno estudiar la escritura con varias versiones. Gracias a Dios tenemos a Sociedades Bíblicas Unidas que nos tiene una gran variedad de Biblias que nos permiten de alguna manera entender lo que el escritor dice y lógicamente con la ayuda del Espíritu Santo, por cierto, ¿no? Y entonces, una vez que lo hemos entendido, comprender lo que esta enseñanza significa de forma particular para mis alumnos ese día de la lección. Identificamos también el contenido bíblico en las 3 áreas de aprendizaje. No olvidemos, subimos los peldaños de los niveles del aprendizaje. ¿Ok? ¿Y cuáles son? Esto, bueno, nos valemos de algunas preguntas que tenemos que hacer en la medida que preparamos nuestra lección. Primera cosa que apela al conocimiento es
¿Qué deben saber mis alumnos con esta clase que voy a dar? ¿Qué cosa me está enseñando este pasaje? Particularmente, primeramente a mí, porque saben una cosa, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, cuando yo preparo un estudio, una prédica, un mensaje, una enseñanza, yo tengo que preguntarme a mí mismo de qué manera este pasaje me está enseñando algo a mí, apela a mi conocimiento. Y entonces es lo que yo puedo volcar en la vida de mis alumnos. Primera cosa, entonces, ¿qué deben saber mis alumnos? ¿Qué enseña este pasaje? Lo segundo es, ¿qué deben sentir o darse cuenta mis alumnos o lo que significa esta enseñanza en la vida de mis alumnos? Esto apela al sentimiento, ¿ok? Como hemos visto, estamos subiendo los niveles del aprendizaje. ¿Qué significa esta enseñanza en la vida de mis alumnos? Evidentemente, ¿qué significa primeramente para mí? ¿Ok? Y luego, en tercer lugar, ¿qué deben hacer o cómo responder mis alumnos con lo que ellos han descubierto de esta lección? Ahora, me importa mucho responder a esta pregunta de forma personal, porque es la decisión que yo tengo que tomar respecto a lo que estoy aprendiendo. La Biblia dice que al que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, es algo que uno tiene que examinarse, ¿no? Señor, estoy preparando este estudio, pero ¿qué es lo que yo tengo que tomar? ¿Qué decisión tengo que tomar en base a lo que estoy preparando para mis alumnos? Pero estás tratando conmigo, estás hablando conmigo. Entonces, eso va a llevarme también a motivar a mis alumnos a hacer lo correcto respecto al tema de ese día. Una vez que yo tengo las respuestas a esas tres preguntas, yo tengo que elegir el punto poder. El punto de poder que nosotros le llamamos a esto y que nos ayuda a enfocarnos en el desarrollo del objetivo, del propósito de la lección, es una sola frase que resume para mí y para los alumnos el objetivo de esa lección. Podemos decir que también enfoca el cambio de vida específico. Muchas veces nos hemos acostumbrado a hablar de muchas generalidades. Por ejemplo, Dios te ama, es importante leer la Biblia, pero tenemos que situarnos de forma específica en la lección del día. Y casi siempre, por no decir totalmente, debe ser un solo punto el cual enseñamos ese día a nuestros alumnos. Un solo punto bien enseñado será bien aprendido. Muchos puntos serán muy dilatados y difícilmente podrán ponerlo en práctica. Y esto le va a ayudar, este punto poder va a ayudar al niño a recordar el objetivo de la lección. Es más, lo va a compartir con sus padres. Va a decir, papá, el día de hoy yo aprendí esto. ¿Y por qué? Porque lo recordó a través de la verdad, lo recordó a través de la experiencia, lo recordó a través del diálogo, lo recordó a través de la respuesta que dio y sobre todo memorizó el punto de poder que lo llevó al objetivo que se quería de esa lección. Ahora bien, algunos ejemplos de cómo puede ser este punto de poder como una afirmación personal y positiva. Por ejemplo, si es personal, yo sé, a mí, me o soy. Puede ser el inicio de la frase del punto de poder. O si es positiva, yo puedo, yo haré, motivándolo a cumplir y hacer. Veamos los ejemplos del punto de poder. Yo sé que Dios es poderoso. Como ve, implica el saber. O sea, yo sé que Dios es poderoso, porque mi lección objetiva podría ser Dios, Jesús hace callar los vientos en la tempestad. Entonces yo, a través de la historia, de la verdad, digo, Jesús tiene poder, es Señor de los elementos, es saber. Ahora también puedo poner en el sentido de, en la aplicación o en el nivel de aprendizaje que Dios es poderoso, por eso confío en sus planes o en sus propósitos, dependiendo la edad a la cual yo me esté dirigiendo, ¿verdad? Entonces, simplemente si es el caso de un pequeño, de decir, nada más Dios es poderoso, por eso confío en el punto, ¿no? Porque un adolescente puede entender los planes o de repente un primario mayor o un adulto, pero un niño pequeño simplemente debo limitarme a frases cortas que él pueda entender. Y esto aplica al sentimiento. Y finalmente, yo entrego mi vida a Dios porque Él es poderoso. Aquí yo ya estoy motivándolo a hacer, a cumplir. Y dependiendo de lo que usted quiere lograr a través de su clase, usted hará el enunciado del punto de poder. ¿Ok?
Espero que eso se haya entendido. Al final, ustedes podrán hacer las preguntas pertinentes, anótenlas para poderlas responder. Ahora, usted elige un versículo. El versículo muchas veces puede estar en la lectura de la Biblia que usted ha elegido para la lección, pero también puede tomar otro versículo de otro pasaje bíblico que puede reforzar el objetivo o el propósito de su lección. Usted puede elegir un versículo para memorizar que esté acorde con el punto de poder o con su propósito de la lección. ¿Ok? Y lógicamente le llevará o le guiará a un título para la lección. Entonces veamos el desarrollo de la lección. Aquí usted tiene una imagen en donde más o menos le indica el recorrido que usted tendrá que hacer para poder tener una buena lección. Comenzamos con la relación, la experiencia, la verdad, el diálogo y la respuesta. ¿Ok? Entonces vamos a entrar a lo que vendría a ser la relación. Como dijimos anteriormente, y quiero enfatizar en eso, crea oportunidades antes, durante y después de la lección para conectarse con los niños en la clase. Este será un tiempo de diálogo muy espontáneo, muy motivador, para que luego el niño tenga la disposición de escuchar. Ganamos su confianza y el niño está realmente, o el alumno, perdón, querrá escucharle porque usted tiene interés en él. Usted crea un ambiente acogedor y amigable que proyecte cariño, confianza e interés, donde se sientan ellos amados y aceptados por su maestro. Esto debe ser con mucho énfasis, sobre todo con los adolescentes. Usted sabe que los adolescentes por naturaleza ya son rebeldes. Y si usted crea un ambiente en donde el alumno no pueda preguntar o no pueda sugerir, entonces ya de plano ellos no van a quererle escuchar. Ellos deben sentir que la reunión está siendo preparada o se está dando especialmente para ellos. La segunda es la experiencia, es decir, esa vivencia que los niños tienen que pasar adecuada, esa actividad dinámica adecuada al texto o al pasaje que usted quiere enseñar. Ellos van a experimentar sentimientos asociados al punto de poder, lo cual les va a guiar, les va a ayudar a entender la lección. Gana la atención de los alumnos para luego llevarlo fácilmente a la verdad o la lección bíblica. Usted debe planificar esta experiencia. Usted debe mantener el punto de poder, el objetivo de la lección en mente, en lo posible, ¿ok? Si es posible, anótelo usted para que siempre la sugerencia de la dinámica del juego, de la experiencia, vaya con el contenido del propósito de su lección. Concéntrese usted en el punto de poder, no en el contexto histórico de la historia. A veces enfatizamos los datos bíblicos más aún que la verdad misma que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, en ese caso, tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Identifica cuál es la acción resumida en el objetivo o punto de poder. Recuerden que les mencioné que enseñamos un solo punto de la lección. Ahora, en la preparación puede ser que usted haya recibido mucha información de parte del Señor, de parte del Espíritu Santo, y usted puede aplicar muchas cosas, pues lo total usted es el maestro. Pero en el caso del niño, usted resume todo eso o toda esa lección al objetivo principal, al punto poder de lo que usted quiere enseñar. Usted puede hacer una lista de las emociones asociadas a esa acción, ya sean positivas o negativas. De esta lista usted va a crear una dinámica, ¿ok? Como dijimos, o actividad donde los niños o alumnos puedan experimentar una emoción asociada al tema que se va a dar. Usted trate de involucrar los 5 sentidos del aprendizaje. Yo no quiero mencionar los 5 sentidos del aprendizaje porque ya usted los debe saber. Dios nos ha facultado con esos elementos para poder enriquecer nuestro aprendizaje, ¿no? Y lo bueno de todo es que haga participar a todos los alumnos. Haga preguntas breves, como por ejemplo, ¿qué sucedió? ¿Fue fácil o difícil? ¿Qué sintieron? Y relaciónalo haciendo una declaración muy corta acerca de cómo la actividad se conecta con la historia. A eso nosotros le llamamos frase de conexión, ¿ok? Veamos un ejemplo rápidamente. El punto de poder puede ser, si le pido a Jesús que me perdone, Él lo hará. ¿Okay? Ese es mi objetivo de la lección, ese es el tema de la lección y podría ser hasta el título de la lección. ¿Okay? Pero en este caso es el punto de poder. Está basado
en Juan 21, capítulo 15 al 25, donde Jesús restituye a Pedro, ¿no? Todos conocemos la historia, cómo Pedro le falló a Jesús, sin embargo, él lo volvió a restituir. ¿Qué emociones produce esto? Pues libertad, gozo, agradecimiento, culpa, vergüenza, ira, entre otras cosas. La actividad podría ser, por ejemplo, aplicada a este punto de poder u objetivo de la lección, cargar una silla, una caja, una bolsa ciertamente pesada con una o dos manos, y luego, una vez que la ha trasladado o la ha cargado por un periodo de tiempo, usted pregunte, ¿cómo se sintió cargar el peso? ¿Qué sentiste al ponerlo en el suelo? Entonces, luego usted hace una frase de conexión. Hoy vamos a ver la historia de un hombre que fue liberado de un gran peso o una gran culpa. En este caso, usted está usando la actividad como experiencia y hace preguntas de diálogo para luego entrar con sencillez y facilidad a la verdad que usted quiere enseñar. Entonces, el siguiente punto del desarrollo de la lección es la verdad. La verdad apela al conocimiento, es enseñar de forma creativa un pasaje bíblico enfatizando una sola verdad principal. Note que estoy haciendo énfasis sobre esto, queridos hermanos o amigos. Una sola verdad principal, ¿ok? Que es el objetivo de la lección o punto de poder. Yo tengo que enseñar una sola verdad para que el niño pueda saberla, aprenderla y aplicarla a su propia vida. Y el maestro debe usar, ya saben, la Biblia como texto principal y enfatizando la verdad y el punto de poder. Ayudamos al niño a entender la palabra de Dios de forma que tenga sentido para él. ¿Okay? En el caso de un niño pequeño, en el caso de un adolescente lo mismo, o en el caso de un adulto también. El aprendizaje se concentra en la mente del alumno, la adquisición de conocimientos históricos y principios espirituales. Los damos, los desarrollamos, pero no hacemos demasiado énfasis en esas cosas, ¿no? Para no perder el objetivo de la lección. ¿Cómo planificar esta verdad? Pues usted tiene que leer el texto bíblico varias veces y en varias versiones. Le recomiendo esto, ¿no? Le va a ayudar a usted a poder entender lo que de alguna manera los escritores dicen. Y repito, tiene la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Luego, una vez que lo ha estudiado, aplíquelo a su propia vida. Y pídale al Señor que le muestre cómo desea Él que esto sea enseñado, ¿ok? Bien. Reconozca los elementos principales para ayudarle a narrar la historia mejor. Usted tiene que entender que siempre debe haber una introducción, hay un cuerpo en el contenido de la narración, de la lección de la historia, un clímax, que vendría a ser la parte cumbre de una lección, y finalmente la conclusión para obtener los resultados en la vida de los niños. Usted tiene que repasar las etapas del desarrollo de sus niños. ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo aprendizaje o el mismo nivel de aprendizaje. Entonces usted, si realmente quiere enseñar y volcarse a los niños, pues usted tiene en lo posible que ayudarles en este desarrollo. Ore por la forma en que Dios va a usar esta historia en las vidas de forma individual. Bueno, aquí hay algunos recursos que usted podría usar. Por ejemplo, personajes disfrazados, ya sea porque tiene una lección objetiva de esta época como aplicación, o personajes de las épocas en donde fue escrita esta historia o lección. Debe ser una narración viva, con gestos, con movimientos, puede ser una dramatización o también el uso del mimo, ¿no? Vamos a ver la próxima semana cómo la música y el teatro son herramientas que ayudan mucho al desarrollo de una lección. Puede usar una canción dramatizada, que hay muchas, gracias a Dios. Puede usted también invitar a leer al niño que de pronto gusta de la lectura o hacer una lectura dramática. Puede hacer uso de rompecabezas, teatro de sombras chinas, por ejemplo, ese es un buen recurso, o el uso de los títeres igualmente. También usted puede hacer asociación de palabras con colores, números, entre otras cosas. Y bueno, luego usted puede usar lo que vendría a ser el diálogo, que vendría a ser la aplicación. Aquí los alumnos disciernen lo que significa la enseñanza bíblica para su vida diaria. Ellos mismos tienen que descubrirlo con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora,
alguien dijo que es mucho más fácil aprender algo porque uno mismo lo puede deducir, lo puede descubrir y aplicar, que simplemente guiarle a alguien a hacer lo que uno quiere, ¿no? Y esto se logra dialogando, conversando, haciendo y respondiendo preguntas. Debemos guiar a los niños en una reflexión de la enseñanza bíblica y cómo se relaciona con las situaciones de la vida real que ellos se enfrentan. Por eso es que es importante conocerles. Un buen maestro no solamente termina la lección, sino también si logra estar con ellos antes que sus padres los recojan para conversar, para seguir estableciendo esa relación y recordar algunas características propias de la formación que ellos tienen. No olvidemos que cada alumno tiene una formación que viene de casa, aprendida, a un hábito aprendido que hay que mejorar y hay que ayudarles a vencer, si no fuese el caso que sea bueno. Pasos para guiar el diálogo, usted siempre debe apuntar hacia el punto de poder. No olvide, apuntamos al punto de poder porque es el objetivo de la lección. Haga usted una lista de la problemática actual de sus alumnos que usted va a conocerlos en la medida que usted se relaciona con ellos. Prepare un ambiente de confianza para hablar donde todos puedan participar. Queremos que todos participen porque todos tienen el derecho de aprender. Debemos guiarles con el ejemplo. El maestro debe compartir algo acerca de sí mismo para animar a los demás a compartir. Cuando uno pide que algún alumno comparta algo, difícilmente ellos van a ser los primeros en hacerlo. Usted tiene que dar el ejemplo, usted debe contar algo para motivarlos a ellos luego a compartir algo de su propia vida. Hay que elaborar buenas preguntas, tales como qué, cómo, de qué manera, dónde, cuándo, qué piensas, etcétera, etcétera. El conocimiento, ya sabe, memorizar hechos, información y datos con la habilidad de recordarlos, ¿ok? Y esto es una oportunidad para recordar hechos fundamentales e información sobre la historia. No enfatizamos eso, pero por lo menos sí los consideramos, ¿no? Y de pronto puede venir en el trabajo manual o en la hoja que llevan a casa para que los puedan recordar, a manera de juego, de dinámica, si se quiere. Por ejemplo, cómo se llamaba el esposo de Ana, da cierto puntaje, que hacía Ana todos los años con el Cana, otro puntaje, y usted en la aplicación tendrá la oportunidad de usar la información de la historia aplicándola a su vida. Un ejemplo sería, cuando te dan ganas de darte por vencido, ¿por qué piensas que Dios no te puede oír? ¿Qué deberías hacer? ¿Cómo podemos recordar que Dios siempre nos oye? Son preguntas que tenemos que hacer. Y hay muchos recursos para hacer uso de esto. Y finalmente la respuesta. Ayuda a los niños a responder a la palabra de Dios aplicándola de manera práctica a su vida. Primero en el momento y luego a lo largo de la semana, ¿no? Es un tiempo para estimular a que los niños respondan a Dios en la vida real. Este es un proceso de 4 pasos. En primer lugar, el maestro crea una oportunidad para responder en la vida real en el salón de clases. Los niños participan de esta oportunidad para responder en la vida real. Ellos se involucran de manera activa al aplicar lo aprendido en sus vidas cotidianas fuera del área. Si usted les da algún tipo de herramienta, mucho mejor. Es decir, usted le brindará algún manual, alguna hoja para hacerles recordar durante la semana. Y debemos hacer el seguimiento después de la lección y conversamos, si es posible, como introducción de la siguiente lección acerca de cómo fue lo que aplicaron lo que habían aprendido. Usted debe planificar esta respuesta. Usted revise, apunte la reflexión al punto poder, debe revisar el pasaje bíblico, siempre en lo posible tenerlo abierto, identificar los retos y desafíos que el niño va a tener que tomar en cuenta y crear la oportunidad de responder a la vida real. Recuerde esto, la respuesta no es hablar solamente, o sea, no es un monólogo, tampoco lo es el trabajo manual y hojas para colorear. No son los juegos y cantos, tampoco es la memorización de versículos, ¿ok? Por el contrario, la respuesta es la invitación a través del diálogo donde el alumno es invitado a responder de manera activa en el momento y luego después de la lección. Muy bien, hasta aquí voy a dejar compartir este tiempo para luego tocar la segunda parte de esta lección. Estamos abiertos a sus preguntas, amados hermanos. Bien, les escucho, a ver si puedo ayudarles con la asistencia del Señor.
¿Alguna pregunta? Usted levante la mano y en todo caso le van a dar la apertura al micrófono para que usted haga su pregunta. Andrea, profe. Andrea, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios te bendiga. Te escuchamos. Bien. Oh, qué bueno. Andrea, habilita tu micrófono, que no te estamos escuchando. ¿Se escucha ahora? Sí, Sí, señora. sí, Andrea, sí, por Sí. favor. Profesor, Mm, me pareció interesante todo esto, pero me asalta una duda. El ujú. tiempo, porque en las escuelas dominicales una clase para niños pequeños con respecto de la atención que tienen los niños por lo inquietos que son, de acuerdo a todo el bombardeo, ¿verdad?, tecnológico que tienen ahora, de toda la información que consumen o que les hacen consumir sus padres. Entonces, los tiempos, ¿cuánto? ¿Una hora, 2 horas, media hora? ¿Cuánto dedico al diálogo? ¿Cuánto dedico a la lección? No sé, obviamente todos son distintos, pero Sí, sí, ¿cuánto sí, más o sí. menos sería alguna cosa, Oh, algún bosquejo, digamos? ok, gracias por la pregunta. Lo cierto es que el aprendizaje de un niño pequeño, ya que es muy activo, es más, los ambientes deben ser grandes, a diferencia de los niños mayores, cuyo espacio es mucho más reducido. Hay un criterio lamentablemente equivocado cuando se considera que los niños pequeños deben estar en un ambiente pequeño porque ellos son pequeños. No, no es así. Ustedes se dan cuenta que en los centros de inicial, o sea, donde los niños pequeños, menores de 5 años, van, generalmente es un salón grande en donde tiene varios lugares que el niño puede recorrer, ¿verdad? Ahorita no recuerdo el nombre que le llaman a esos sectores, pero son sectores de lectura, de música, de juegos y de actividades, en donde el niño va realizando la actividad del día en cada uno de estos sectores. En las iglesias que nosotros, por la gracia de Dios, hemos podido compartir, le hemos dicho que tiene que tener esos sectores para los niños pequeños. Es más, las mesitas deben ser unas mesas algo suficientemente grandes, en donde los niños estén sentados, si es posible, de 2 o de 4 en cada uno de los lados de la mesa, porque ellos requieren su espacio. Cuando un niño, un lápiz, un borrador invade su espacio, los niños pelean, discuten, porque ellos no tienen una idea acerca ok, este es un espacio y puedo ponerlo ahí, como lo hace un niño mayor o un adolescente. Pero el niño no, el niño es competitivo y el niño necesita de su espacio. Por eso es que digo, necesita un ambiente grande. Entonces, la clase que nosotros generemos no debe durar más allá de los 30, 45 minutos, ¿ok? ¿Y por qué lo digo? Y estos 45 minutos deben ser repartidos, 30 o 45 minutos deben ser repartidos en cada uno de estos sectores, ¿ok? Por ejemplo, si yo voy a compartir la narración de una historia bíblica, hay un rincón de mi ambiente en donde hay una Biblia abierta, un decorado de lectura, libros tal vez, y en ese lugar voy a pararme yo, situarme allí para que los niños sentados puedan recibir la narrativa bíblica, que debe ser más o menos unos 5 o 6 minutos cuando mucho. Luego, si hago la dinámica o hago una actividad de juego, voy a dirigirme a otro sector donde hay una decoración de pronto de juego, de juguetes, de recursos, que el niño va a hacer uso si se quiere, o simplemente va a estar ahí, pero sabe, ha salido de un ambiente a otro ambiente, dentro del mismo salón. Otro sería, por ejemplo, si lo voy a invitar a cantar, pues debo tener panderetas, palitos, cosas que hagan ruido, ¿no? Que de pronto no saben tocar, pero quieren ejecutar. Entonces, eso, ahí voy a hacer uso de una canción relacionada al tema y que va a ayudar al niño a oxigenarse. El niño pequeño necesita oxigenación, necesita actividad, no puede permanecer mucho tiempo sentado, ¿no? Y luego tener un lugar, un espacio donde puede ser el rincón de adoración, el rincón de oración, donde usted pueda de pronto allí hacerles la invitación y ministrarlos, ¿no? Para eso usted podría tener un banner, una decoración que ayude a saber al niño que en ese lugar es en donde usted va a realizar ese acto, ¿no? También puede tener otro rincón de aseo, otro rincón de hacer las manualidades, donde están los lápices de colores, etcétera, etcétera. O sea, lo que quiero decir es que, ahora, eso no lo va a hacer siempre, ¿no? Si puede tener y contar con eso, hágalo. Pero también lo puede variar domingo a domingo. O sea, el factor sorpresa es importante el niño. Pero si el niño ya tira, ahora viene esto, ahora la maestra va a hacer, entonces no le está dando ese factor sorpresa que todo niño necesita. Él requiere de
de que usted estimule su creatividad, ¿no? De pronto puede invitarles a ustedes, por ejemplo, si usted ya hace un repaso de la lección pasada, usted puede invitarles a que ellos cuenten la historia a usted. Ahora dice usted, yo voy a ser la alumna, usted va a ser mi maestro. Cuénteme la historia, ¿cómo la contaría? Entonces, eso también ayuda al aprendizaje del niño, ¿no? Y usted se va a dar cuenta a través de esa dinámica, de ese ejercicio, qué niño aprendió mejor o no la lección pasada, y usted podrá reforzarse. Espero haber respondido a su pregunta, querida Andrea. No sé si habrá alguna otra pregunta por allí. ¡Wow! ¡Qué bien! Cuando no hay preguntas, quiere decir que han entendido con claridad todo lo que se les ha dicho. De todas maneras, entiendo que van a tener el PDF la lección para ayudarles a poder repasar todo esto. ¿Alguna otra pregunta antes de entrar a la siguiente parte del tema del día de hoy? Con toda confianza, no se preocupe. Adelante, Larry. Larry. Abre tu micrófono, por favor, Larry. No te escuchamos. Sí, buenos días, profesor. Buenos días a todos. Buenos días, muy buenos días. Bueno, está interesante el tema. Bueno, cada siempre Qué tiene bueno. su interés. Qué bueno. Una consulta. ¿Y qué sucede cuando donde hay iglesias donde la escuela dominical se hace en ambientes pequeños? ¿No? O sea, ¿cómo podemos superar eso? Wow. Mira, Larry, lo que estás contándome toca mi corazón fuertemente porque a lo largo de todo este tiempo, todas las denominaciones, casi todas, salvo, digamos, de pronto la metodista, la bautista y una que otra, enfatizan mucho lo que es la Alianza Cristiana y Misionera también, y bueno, la Emanuel, donde asisto, enfatizan mucho la importancia de la educación de la niña, ¿no? Tomamos en consideración lo que la Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo creo que esto nace del pastor principal. Si el pastor principal no está motivado a influenciar en la mente juvenil, en la mente de los niños, poco o casi nada hará. Generalmente en provincia me ha tocado ir a la sierra, selva, casi siempre la nave central es la mejor preparada y los niños están en el patio de afuera, en el gallinero, bajo el árbol, y eso es una tristeza, porque mucho de ese potencial de niños se ha perdido. Es decir, lamentablemente los descuidamos y, bueno, las corrientes de los tiempos de hoy los han ganado, ¿no? Por eso es que, en todo caso, si Larry, tú formas parte del consejo de tu iglesia o asumes una responsabilidad como maestro, pues y tienes alguna autoridad, de pronto, orando al Señor, por cierto, que Dios te dé sabiduría para hablar con los principales y que genere esto. Les cuento algo, una anécdota rápidamente. Hace muchos años visitó, en mis inicios en la iglesia donde estoy actualmente trabajando, visitó un pastor de una iglesia en los Estados Unidos y vino con su tesorero y él compartió el hecho de cómo enfatizaba el trabajo con la niñez. Y él decía que tenía un edificio solo para trabajar con los niños. ¿Y por qué? Porque él se había dado cuenta, porque él había visto que, por ejemplo, McDonald's, Bembos y otros estos grupos de interés en donde la gente vaya a comer, tenía lugares en donde el niño, después de comer o antes de comer, se divertía, jugaba, salía, y de esa manera los padres, o mejor dicho, estas empresas capturaban a los padres que tenían el dinero, el recurso para dar de comer a sus hijos en estos sitios. Entonces él dijo, bueno, si ellos lo hacen, ¿por qué no como iglesia lo podemos hacer? Claro, no estoy hablando de que eso haya sido su motivación, lo que quiero decir es que simplemente eso le abrió la mente. Y entonces por eso que comunicó a su gente que sería bueno tener un edificio exclusivamente para trabajar con los niños durante el domingo, pero también durante la semana, y aperturar así guarderías y lugares de aprendizaje para los niños que quisieran venir o cuyos padres trabajaban por el entorno y tener un lugar donde dejar a los niños. ¿Y saben qué? Cuando eso contó, y estaba ahí mi pastor principal, el pastor principal, yo le dije, mira, escucha. Y entonces él nos invitó a ver, y yo fui expresamente a los Estados Unidos para conocer realmente si esto era verdad o no, porque yo dije, una cosa es escucharlo y otra cosa es verlo. Así que acepté la invitación, me fui para allá y efectivamente era todo un edificio que por niveles
estaban los niños pequeñitos, los mayorcitos, hasta los adolescentes que estaban en un cuarto piso. Y era un ambiente grandísimo con todos los elementos que ellos tenían, ¿no? Ahora bien, cuando años después, bueno, a raíz de eso, nosotros comenzamos a cambiar también en cuanto a lo que es la locación de nuestro salón y empezamos a crear ambiente. Nosotros no tuvimos lo tradicional que se llamaba la escuela dominical. Nosotros teníamos 4 grupos. Zona bebé, que era para los bebés, los infantes. Zona chiqui, que era para los niños hasta los 5 años. Zona kids, que eran los niños entre los 7 y 10 años. Y la zona de los centinelas, que era de los 11 hasta los 12, porque luego de los 12 ya se iban al grupo de los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué permitió eso? Permitió que en estas zonas no solamente trabajaba un maestro, sino trabajasen más o menos unos 3 o 4 maestros con sus ayudantes. Y como eran niños más o menos 60, 70, 80 niños que venían a las reuniones, podíamos todos hacer algo, un poco de algo, y a su vez crear una relación de amistad con ellos, ¿no? Hace poco les decía a ustedes que me reuní con el grupo que nosotros lo llamamos el Escuadrón 21, que fueron los niños que me ayudaban a desarrollar el trabajo con los mismos pequeños. Y ahora ellos son jovencitos, dedicados a la obra, algunos, como dije, son profesionales, otros están casados, pero se generó ese ambiente y eso fue bueno para ellos, ¿no? Entonces, luego yo viajé a Quito y les compartí esta historia que les estoy compartiendo y el pastor estaba allí. ¿Y qué creen? 2 años después que me invitaron a Quito a esta iglesia, ellos tenían, y ahí sí tuve una santa envidia, tenían un edificio de educación que ellos habían hecho exclusivamente para los niños. Es decir, valió la pena invertir el tiempo en ir, aprender, dedicarlo acá, enseñarlo, transmitir, y hoy en día esa iglesia pues también imitó el trabajo con la niña. Así que no perdamos las esperanzas. Recordemos, Dios tiene un especial interés en los niños, amados hermanos, ¿verdad? Lo vemos en la vida de David, lo vemos en la vida de Samuel, lo vemos en la vida de Daniel, lo vemos en la vida de esta niña que motivó a Naamán a buscar a Eliseo para ser sanado. Es decir, los niños potencialmente, realmente, tienen muchas cosas que enseñarnos a nosotros los adultos. Espero, Larry, haberte ayudado con esta respuesta. Que Dios te bendiga y seguimos adelante. Muy bien. Yo creo que ya estamos entrando al siguiente tiempo. Creo que sí, si no hay más preguntas, quizás más adelante ustedes las hagan y con mucho gusto podré contestarlas. Vamos a seguir. Profe Marcos, sí. Hay 2 comentarios en el Okay. chat. Dígame. Y Maribel que tiene la manito levantada. Los 2 comentarios dicen lo siguiente. Blanca Merchan dice, las ludotecas en Colombia son lugares de juego. Wow. Compartiendo bonito. eso. Andrea dice, los cines también tienen salas para niños, entran los niños acompañados de los adultos, hay juegos además de las butacas. ¡Wow! ¡Qué bien! Muy bien, gracias por compartir eso. A ver, ¿y alguien más levantó la mano? Sí, sí señor, Maribel. Muy bien. A ver, te escuchamos. Hermano, buenos días. Buenos días. Sabemos que para los niños pequeños el tiempo de explicación del tema es reducido por más que lo hagamos llamativo o apliquemos el método más atractivo para ellos. Pero sabemos, por ejemplo, que en las iglesias tenemos del tiempo del culto de 1 hora a 1:30. Entonces, ¿cómo podríamos hacer un programa para niños pequeños? Ok, muy bien. Gracias porque por la pregunta. A veces nosotros, perdón hermano, sí. Porque el maestro, por ejemplo, en algunas ocasiones me ha tocado tiene la intención y sabe que la explicación es corto tiempo para ellos, pero a veces hay hermanos en la iglesia que de paso dan su miradita y dicen, nada le enseña a mis hijitos, pero quizá llegaron fuera del tiempo de la explicación. Sí, entonces, suele pasar. ¿cómo hacer ese tiempo con ellos de una manera atractiva para ellos y también que los padres puedan ver que están ocupados en cosas de Dios? Bien, gracias por la pregunta. Lo cierto es que eso sucede según el formato que tenga el servicio en las iglesias, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que usted pueda aplicar la verdad que quiere enseñar por 5 minutos en cada caso y con diferentes tipos de recursos. Por ejemplo, como les digo, a través de preguntas y respuestas, a través de adivinanzas, a través de actividades, a través de juegos, ¿no? Que puede resultar beneficioso para el niño. Las canciones también, hay canciones temáticas que usted puede usar. El punto es que en el caso de los pequeños usted tiene que usar mucho de la actividad.
Ellos tienen mucha energía, mucha vitalidad y son incansables, inagotables. Se lo digo yo que tengo 3 nietos, ¿ok? Entonces, ese es un recurso. El otro es que usted, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros variamos de 2 horas que duraba el servicio, se cambió a 1 hora y cuarto o 1 hora y 30. Entonces, nosotros teníamos un formato en donde enseñamos. Primero teníamos lo que llamamos la relación y luego todo lo que ustedes han visto, y a veces la aplicación se dejaba al final, pero muchas veces el servicio terminaba antes y no llegábamos a esa parte porque lógicamente era más corto el tiempo. Entonces tuvimos que cambiar en cuanto a al formato. Entonces dejamos las actividades y los juegos o las dinámicas al final, cosa que cuando venían a recoger los padres a los niños no se perdía más que simplemente de un juego, de una dinámica, enfatizando la verdad y la aplicación previamente. La otra forma de ayudar al padre a saber que estamos enseñando la verdad de Dios es imprimir algunas hojitas en donde esté el tema de la lección, el título de la lección, el pasaje del cual usted esté poniendo ahí, el punto de poder, el versículo aprendido, para que el papá pueda ayudar al niño. Por ejemplo, viene el niño y dice, papá, el día de hoy hemos aprendido esto. De pronto en el trabajo manual o lo que fuere, y si no sabe leer, no importa. Lo importante es que todo lo que usted escriba allí esté para el padre. No es para el niño porque el niño no sabe leer, no va a leer el versículo porque no lo sabe hacer. Pero esta es una información para el papá. De modo que usted motiva al padre, si es que tiene su devocional familiar, a usar ese mismo pasaje para reforzar lo que ha aprendido el niño. No olvidemos que si nos falta sabiduría, pidámosla al Señor. Es verdad, muchas veces los servicios se prolongan y crean un malestar, pero otro recurso es el hecho de que usted puede preparar su lección con una actividad bajo la manga, por decirlo así, una actividad especial que la pueda dar o no según se haya prolongado el servicio. Si el servicio se acortó y usted no pudo hacer esa actividad extra, llámese canción, llámese un video, llámese un juego, una dinámica, usted lo puede usar como introducción de la siguiente clase. Por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan que tratamos acerca de este tema? Y pone usted el video, pone usted la canción, pone usted, o sea, para que el niño pueda recordar el tema que usted trató la vez pasada. ¿Ok? Espero haber respondido a su pregunta, Maribel. Muchas gracias por participar. ¿Alguien más? Si no, ¿cómo entramos, Leticia, al tema? Tú me dirás. Sí, señor. Solamente queda un comentario de Chirlane. Se puede pasar videos al final. Sí. Ella hace la afirmación. Perfecto, podemos, claro que sí. Y ojo, gracias a Dios tenemos, como dijo Larry o Andrea, si mal no recuerdo, tanta información a través del internet que nosotros podemos bajar por YouTube algunas de estas historias que alguien las ha colgado y lógicamente tenemos que primeramente revisarlas para poderlas luego poner. Nunca demos algo bajado inmediatamente, no, nos vamos a ver con sorpresas, ¿ok? Así que siempre usted revíselas. Hay un programa que se llama Movie Maker, no sé si lo conoce, que viene con Windows. Ese programa les permite editar el video que ustedes bajen de YouTube y acortar las cosas que ustedes no quieren que se mencione, ¿no? Pero hay mucho recurso, gracias a Dios, en Internet que ustedes pueden bajar y, como digo, pueden editar para poder presentarlo luego a sus niños. O sea, en otras palabras, si esa obra dura 20 minutos, si usted no cuenta con esos 20 minutos, lo pueden reducir a 10 o a 5, ¿no? El programa se llama Movie Maker, pero hay muchos otros programas que si ustedes se meten al tema, yo a mis años lo he hecho, lo pueden hacer también. ¿Amén? Bien, ahora sí. Bueno, Ángela Roca dice, ¿cómo podemos motivar a los niños a venir a los servicios o días de culto, además de ir los domingos a la escuela dominical? Bien, depende del programa que usted cuente. No olvide que nosotros tenemos que tener un programa muy atractivo, ¿no? Yo he tenido varios programas, porque la escuela dominical no es solamente el dar los temas los días domingos. Yo no le llamo escuela dominical, le llamo ministerio con niños, porque abarca campamentos, retiros, clubes, paseos. Entonces, la gente de la iglesia sabe que es el ministerio con niños o el ministerio de niños. No es la escuelita dominical, ¿ok? Ya esa palabrita traten de borrarla de sus mentes, porque otra cosa es que nosotros no damos clases, estamos discipulando a los niños. No olviden eso, ¿eh? Porque el Espíritu Santo
no viene en sachet para niños pequeños. El mismo Espíritu Santo que a usted lo motiva a servirle y agradarle es el mismo que tienen los niños. Por lo tanto, usted tiene que pensar que el Espíritu Santo anhela entrar y ayudarles a crecer, discipular a los niños. Entonces usted no diga, ven a la escuela dominical. No, usted ven, tú eres un discípulo de Cristo. Tú vas a aprender a ser uno como esos discípulos que fueron tremendos para el Señor. Entonces usted tiene que crear, ¿qué cosa? Clubes, ambientes. Ahora a través del Zoom usted puede tener una red. Yo lo he hecho con los niños y ha sido fantástico porque he reunido a más de 140 niños de diferentes lugares del Perú y también de otros países. Y lo tuve por 3 años, teniendo un tiempo de casi 2 horas, en donde los niños participaban, jugaban a través. Esto fue en el tiempo de la pandemia, le digo, y fue de bendición, tanto para mí, mucho más para mí que para los niños. Así que hay maneras, hay formas, ¿no? Y yo les llamo, no le llamo como dije, le llamo Zona Bebé. Los mismos niños dicen, oye, te invito a Zona Kids. Ahora, si el programa es ameno, atractivo, los niños van a quererlo compartir, porque ¿qué niño no quiere compartir algo bueno? Pero si su clase es aburrida, monótona, es un cementerio, nadie quiere ir al cementerio, ¿no? Entonces, tiene que ser dinámica, tiene que ser motivadora, tiene que ser, si es posible, con juegos, con luces, y si lo quiere hacer así, con muñecos, ¿no? O sea, dependiendo la edad, ¿no? Porque eso, por ejemplo, no le va a poner un adolescente. A los adolescentes tendría que poner otros recursos para poderlos motivar a asistir. ¿Ok? Espero haber respondido a su pregunta a la persona que hizo esto. Bien, ¿cómo estamos? Muy bien, profe. Podemos continuar. Sí, señor. Ok, perfecto. Vamos a aprender el temporizador para ayudarnos a hacer las cosas bien. Ok. Bien. Ok, vamos entonces a compartir la siguiente parte de donde nos habíamos quedado. ¿Estamos ahí? Creo que sí, ¿no? Sí, señor, estamos muy bien. Y se ve proyectada Bien, la imagen. gracias, Perfecto. gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, hay un recurso que quiero considerar en este tiempo de lo que vendría a ser el desarrollo de la lección. Y es el hacer uso de elementos que tenemos en casa, ¿no? Hoy en tiempo, en esos días, se habla mucho de esa conciencia del reciclaje en la enseñanza. Y la verdad es que tenemos que crear esa conciencia. ¿Por qué? Porque lo cierto es que nuestros mares, nuestros ríos y muchas de las cosas se están llenando de tantos desperdicios y a veces no sabemos qué hacer. Entonces debemos aprender a reciclar. A ver, vamos a ver qué pasó acá, porque no me responde. Ok. Ahora sí. Entonces, saber reciclar los residuos, respetando el medio ambiente, y saber qué hacer para preservar nuestra naturaleza son algunas de las enseñanzas que podemos dar a nuestros hijos. Y esto lo podemos hacer desde muy pequeños, ¿no? Ellos van a crecer conociendo que es necesario cuidar nuestro medio ambiente porque ello depende de nuestra salud y nuestra vida. En los países desarrollados, a diferencia de los países en desarrollo, este énfasis es muy, muy fuerte en las familias. Y a partir de los 3 años de edad, podemos tranquilamente nosotros enseñar a separar a nuestros pequeños los residuos. Ahora bien, si enseñamos esto a través del juego, de la participación, ellos van a estar mucho más dispuestos a hacerlo y lo tomarán como una rutina divertida. Lo cierto es que hay que explicar paso a paso por qué tenemos que reciclar. ¿Ok? Y esto en la enseñanza, en el desarrollo de una lección puede ayudar mucho a entender al niño en este tiempo. No olvidemos que ellos tienen que entender de qué forma se debe evitar la destrucción de nuestro medio ambiente, de nuestro planeta. Por ejemplo, decirles, el papel se requiere para su fabricación de 1 tonelada de papel, es necesario utilizar entre 10 a 15 árboles y alrededor de 7.800 kilovatios hora de energía y sobre todo una gran cantidad de agua, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos a reciclarlo, eso va a reducir el corte de los árboles, se ahorrará energía eléctrica y el agua,
Además, protegeremos a los animales, tales como los insectos, los pájaros, que dependen de los árboles para vivir, su hábitat, ¿ok? Eso es importante. El vidrio es otro elemento que también podemos reciclar. ¿Por qué? Porque está hecho de arena, carbonato de cal, carbonato de sodio, materiales que requieren mucha energía para su fabricación, ¿no? Igualmente el aluminio, para poderlo extraer o procesar, requiere de mucha energía eléctrica, y si se obtiene aluminio reciclándolo, ahorraríamos casi un 95% de la energía que consumimos. Es importante explicar estas cosas para crear la conciencia de reciclar al niño en esta etapa de su vida. También podemos hacer juegos para acercar a los niños a la naturaleza. Hay una regla de las 4 R's que se menciona en esta modalidad del reciclaje, y es, por ejemplo, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar, ¿no? Es algo que también los niños tienen que aprender. Estuve hace poco en España con mis nietos y bueno, la modalidad ya es botar todo. Inclusive mi hija, una vez que usa las botellas o los pomos o los frascos o las latas, la tendencia es botarlo. Evidentemente, botarlo en un lugar. Y yo decía, no lo botes, todo sirve, porque evidentemente no servirá para lo que ella usa, pero yo lo puedo recurrir para otras cosas. Y tanto lo repetía en una constancia que mi nieto, cada vez que su mamá decía, llévalo a la basura, él decía, no, todo sirve. Así que los niños son fáciles de enseñar esto de reducir la cantidad de basura, reutilizar los envases y las bolsas, reciclar los materiales como el plástico, entre otros, y recuperar materiales para volver a utilizar, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros a veces gastamos sin pensar cuando podríamos utilizar. Ahora bien, paralelo a la educación del medio ambiente, de los padres y maestros, también debemos seguir algunas pautas o sugerencias diariamente. Por ejemplo, debemos elegir con mucho cuidado los productos que compramos y, o sea, cosas que compramos para poder reutilizar los envases en los cuales vienen, ¿ok? Debemos evitar comprar productos con demasiadas envolturas. Es necesario que las mandarinas, las naranjas... la pregunta es necesario que las mandarinas, las naranjas o los plátanos vengan envueltas en plástico de bandejas, como solemos ver? Pues no, porque ya la naturaleza les proveyó a las frutas y verduras de esa piel rugosa y dura para proteger su carne. Así que eso lo podemos ver en los mercados populares, pero cuando vamos a veces a los mercados estos grandes, a veces vienen embolsados. Yo imagino que es porque ya viene pesado y con su peso, pero en lo posible debemos buscar cosas que los podamos volver a reutilizar, ¿okay? O ya en todo caso llevar pues una bolsa que nosotros tengamos al supermercado para envolver las cosas que estamos llevando y que luego nos va a servir para desechar la basura u otras cosas. También tenemos que reciclar los papeles que utilizamos y qué bueno es usar ambas caras, ¿ok? Acostumbrar a los niños a hacer dibujos por ambos lados del papel y luego si lanzamos o tiramos el dibujo, hacerlo en el contenedor azul que es para reciclar el papel, el cartón o cosas de esa naturaleza. También sacar fotocopias por ambos lados, es posible hacerlo, ¿no? Y promover que los niños usen más la pizarra que los papeles, tanto la pizarra acrílica, la blanca, o la pizarra verde con tiza blanca o de color, ¿no? Sería bueno también, en lo posible nosotros, si no nosotros o nuestros alumnos, acudir a talleres o hacer talleres de reciclado de papel para ayudar a nuestros niños a que ellos puedan aprender a reciclar, ¿no? Hay muchas manualidades divertidas, muy satisfactorias, donde podemos crear nuestros propios cuadernos ecológicos si se quiere. Comprar bebidas en botellas de cristal para luego retornarlos, ¿no? O llevar nuestros alimentos que va al colegio o enviarlos en envases comprados, adquiridos en lugar de bolsas plásticas. Y en el caso de los niños que vienen a nuestras lecciones en la iglesia, motivar a los padres a traer justamente sus pequeñas loncheras, en donde también hay un espacio dentro del programa donde ellos pueden disfrutar de su
refresco, de su fruta o alimentos que les pueden ayudar a... no es bueno que tengan caramelos o dulces porque si usted tiene un niño que es muy activo, eso lo va a reactivar. Así que en lo posible más bien tener frutas o algún elemento que no lo invite a agitarse o a moverse como son estas bebidas gasificadas, entre algunas otras cosas. ¿Bien? ¿Ok? Usar lámparas y bombillas de bajo consumo, en lo posible, ¿no? Hoy día tenemos el famoso LED que podemos recurrir para no usar las bombillas incandescentes que consumen mucha energía, mucha corriente, ¿no? Y cuando usted se dedica con su familia o con sus alumnos al reciclaje y usted ha logrado vivir esta experiencia con ellos, usted debe compartirlas, ¿no? Cómo lo hace, cómo participan los niños, etcétera. Es más, usted puede motivar a los niños para un trabajo manual o a los padres que traigan algunas cosas que en casa no tienen, como por ejemplo el centro de los papeles higiénicos, que es cartón, y con estos elementos se puede hacer muchos personajes de la Biblia, ¿no? Entre otras cosas, tapas de botellas que no usen. Pues bueno, ustedes tenerlas, de pronto no para esa lección, pero lo puede usar para otro tipo de lección, pero ya usted lo tiene almacenado. Es importante estos juegos que ayudan a enseñar a los niños a reciclar bien. Cuando los niños aprenden algo a través del juego, realmente ellos tienen más ganas de experimentarlo y asumen mejor los conocimientos y sus aprendizajes. Por eso que en educación inicial los niños juegan mucho y los juegos son justamente dinámicas de aprendizaje, ¿no? Y tenemos que imitar en este caso ese aspecto que se usa mucho en los centros educativos. Hay juegos como por ejemplo que podemos hacer con elementos que reciclamos. Por ejemplo, encestar la basura, hacemos unos cubos o cestas con cajas, con cajones, con botellas que tengamos en casa o las pidamos, y cada una con una señalización con algunos de los colores de los contenedores de reciclaje, ¿no? Que son amarillo, azul, verde, entre otros, y con pequeñas bolsas rellenas de papel, le ponemos a cada bolsa una etiqueta con nombre, por ejemplo, plástico, vidrio, cartón, y ellos tienen que lanzar o encestar en la caja lo que ellos creen que debe ir ahí, ¿no? Eso va a ayudar a recordar qué tipo de color, qué tipo de caja es donde debe ir las cosas de plástico, las cosas de vidrio, las cosas de cartón. Es decir, estamos sembrando en ellos el aprendizaje de ser recicladores. Y qué bonito sería que esta enseñanza particular sea o venga desde las iglesias, ¿ok? Muchas personas dicen, la iglesia no se compromete con la comunidad, la iglesia no se compromete con el país. No, no, no. Y bueno, en algunos casos es cierto porque solamente implicamos lo que es la palabra de Dios, pero realmente tenemos que decirle al Padre, sobre todo al Padre no creyente, que sí, estamos motivando y enseñando normas de vida, formas de conducta para ellos, ¿no? Hay juguetes con materiales reciclados, hay muchos materiales que podemos usar en la casa. Ahí tenemos, por ejemplo, unas latas pintadas y podemos hacer un tumbalatas, ¿no? Para poder jugar, ¿no? O bolos reciclados con botellas de plástico o zancos de latas también que podemos usar, ¿no? Podemos hacer un fulbito de mesa. Mi nieto, estando allá en España, vino corriendo porque de la maestra había llevado una caja de zapatos con esa ilustración para hacer jugar fulbito de mesa de salón, y él muy motivado le pidió a su mamá su caja de zapatos y todo, y él se hizo finalmente su pequeño mesa de fútbol, ¿no? Los niños están dispuestos a aprender, están dispuestos, y qué lindo es cuando el padre está dispuesto a enseñar, a motivar en esta actividad, ¿ok? Y sobre todo, si el abuelo, bueno, participa, esta es una actividad que nos integra, ¿no? Generacionalmente, nos une a los niños con nosotros los abuelos, ¿no? Y los abuelos van a darse el tiempo para hacer estas cosas. También podemos hacer uso de la ropa, de los juguetes, ya que los niños crecen muy rápido, ellos pueden simplemente aprender a poder donar la ropa, pero también hacer juguetes con esta ropa que ya no quieren usar, ¿no? Por ejemplo,
poder hacer ropa para muñecas, almohadillas, almohadones, recursos que pueden ser usados para poder, ¿cómo se llama? Hacer un reuso de esa ropa que ya no ellos van a hacer uso, ¿ok? Entonces es bueno tener esa ropa que ya no se va a usar para crear otros elementos de forma que los reciclamos. También podemos reciclar los alimentos, ¿ok? Es una forma de no echar comida, botar comida, que probablemente lo podemos reusar. Evidentemente la comida que ya se malogró, no, de hecho que no lo vamos a usar, pero podemos aprovechar esas cosas que todavía quedan, ¿no? La cifra de comida que cada día se tira a la basura en todo el mundo realmente son escalofriantes, ¿no? Es triste, es lamentable esto que hoy en día se ve y se hace. Entonces, podemos enseñar a los niños a pensar en recetas creativas que ayuden a aprovechar los ingredientes que han sobrado. Evidentemente, ingredientes que no se hayan malogrado, ¿no? Que hayan estado guardados un tiempo, pero están en buen estado. Y crear algunos otros alimentos o recursos. Algunas recetas quedarán más ricas que otras, pero lo importante será inculcar a los niños el sentimiento de no tirar absolutamente nada, ¿no? Ustedes pueden encontrar en internet varias recetas de este tipo de alimentos, inclusive en YouTube. Ustedes pueden ver cómo hay personas que se han dedicado a esto y aprovechan estos recursos para no tirar nada a la basura. Y también se puede enseñar a los niños a cocinar, si así se desea, ¿no? ¿Cómo reciclar los diferentes tipos de materiales? Es importante que se encuentre este material que vamos a reciclar limpio de sustancias o elementos de otra naturaleza. Cada material va a exigir un tipo de preparación distinta y una manera muy particular de clasificarlo en los diferentes contenedores. Como repito, antes de enseñarlo el reciclaje, usted tiene que aprender por qué los colores y qué elemento va en cada uno de estos contenedores. No podemos olvidar que nuestros hijos son los pobladores presentes, pero también futuros de nuestro planeta. ¿Okay? Por lo tanto, por amor a ellos, tenemos que enseñarles este estilo de vida de reciclar. Estamos obligados a enseñarles a respetar y amar todo lo que la naturaleza nos da. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos da mucho para nosotros. Los padres no debemos permitir que la educación medioambiental sea ligera en casa. Es más, en casa tiene que ser parte de nuestro estilo de vida, ¿no es cierto? Y nosotros los padres tenemos que dar el ejemplo de hacerlo. Los maestros también pueden enseñarlo de manera normal a tener una actitud más respetuosa con el medio ambiente. Y esto lo podemos hacer en las iglesias, por cierto, en la escuela dominical. Podemos decorar nuestro ambiente, nuestro salón de clase, con frases sobre el cuidado de la naturaleza para los niños, ¿no? Por ejemplo, yo amo el planeta, nacimos en un mundo y no debemos destruirlo, y la importancia, respeto por la naturaleza, la necesidad de no contaminar el aire, el agua que nos rodea, son valores que podemos inculcar a nuestros niños desde muy pequeños, ¿no? Gracias a Dios también tenemos muchos cuentos infantiles que hablan acerca de la naturaleza. Inclusive, esa es una manera de cómo motivar a nuestros niños a la lectura, ¿ok? Y esos cuentos son muy bonitos, son muy atractivos. Entonces usted tiene simplemente que seleccionarlos, ¿no? Ojo, algunos de estos cuentos también enfatizan mucho acerca de la madre naturaleza. Es el lenguaje que se usa, por cierto, pero uno tiene que hablar y explicar que si se refiere a la madre naturaleza es porque es el vocablo que se usa generalmente, pero es Dios quien ha creado todas esas cosas, ¿no? Eso sí tenemos que enfatizar y enseñar. También enseñar el respeto a la naturaleza para que ellos aprendan a amarla y para que nosotros podamos enriquecer esas vivencias. Usted tiene que planificar actividades con el objetivo de enseñarles a amar el medio ambiente. Es decir, tener paseos, visitar algunos lugares donde haya flores, haya plantas, variedad de plantas. Aquí en el Perú contamos con un lugar que se llama el Parque de las Leyendas,
en donde hay mucha fauna y flora, en donde los niños pueden conocer inclusive los nombres de las plantas, de las flores, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son estas ventajas de enseñar a reciclar a los niños? Pues podemos decir que es la mejor manera de sacar provecho a los materiales usados. Usted puede hacer uso inclusive de estos elementos para crear sellos, para crear móviles, crear plantillas, muchos otros recursos que pueden ayudarle en la tarea de la enseñanza. Puede hacer manualidades también, como por ejemplo una iglesia de cartón, un portalapicero, bonitas manualidades con elementos como son por ejemplo los vasos estos donde los niños compran su yogur o latas de atún, entre otras cosas, ¿no? Entonces todo eso puede usted pedirle a los niños que lo traigan a la clase y de alguna manera ya los está motivando a guardar, a cuidar el medio ambiente. Ahí tenemos algunas ilustraciones de estas cosas que usted puede hacer uso. Por ejemplo, como les decía, el interior del papel higiénico, estos conos de cartón, estos tubos de cartón pueden ser usados para crear personajes de la historia. Mire, si cada niño hace un personaje de la historia, y usted puede tener varios personajes, pueden recrear la historia como una forma de aplicar. O usted puede hacer uso también de los elementos para poder enseñar la verdad bíblica, ¿no? Ahí tiene usted un gran pez que, por ejemplo, puede tragarse fácilmente a un Jonás pequeño, y de esa manera usted está visualizando con la ayuda del reciclaje de estos elementos que otros no van a usar para una enseñanza bíblica, sea la verdad, sea la aplicación, puede ser la introducción también, o puede ser una experiencia que los niños pueden vivir con estas manualidades, ¿no? Ahí tenemos otros que pueden ser souvenirs. Por ejemplo, si usted ha hablado acerca del amor de Jesús, usted puede crear con material reciclado, en este caso es lo que llamamos el Corospoon, o cartones de color, que usted puede tener y reciclar, ¿no? Ahí tiene usted uno con palitos de helado, por ejemplo, reciclado, puede usted crear la escalera de Jacob, cuyos ángeles suben y bajan. Por ejemplo, alguien preguntó, ¿cómo podemos saber que los padres están conociendo que sus niños están aprendiendo una lección bíblica? Bueno, aquí tiene usted un recurso, una manualidad, y los niños terminan de hacerlo y le dicen, papá, mira, el día de hoy hicimos esto y hablamos de esto, ¿no? Lo tiene allí, en la escalera de Jacob, los frutos del Espíritu. Puede hacer uso del recurso de la evangelización. Por ejemplo, tiene usted ahí, si va a hablar de misiones, tiene ahí usted el ejemplo de la cruz, llevando, o sea, porque de tal manera amó Dios al mundo. En fin, el reciclar, si usted, como digo, tiene y guarda elementos, y es más, los clasifica y los tiene ahí, bueno, evidentemente tendrá que tener un espacio en su casa o en la iglesia para guardar estos recursos, le va a ayudar a usted en algún momento a poder hacer uso de ello. Y luego de haber hecho la tarea o la manualidad, decirle al niño, miren niño, esto lo tenemos porque podemos reciclar. Así que cuando vayan a su casa no boten nada, no lo tiren, guárdenlo, embólsenlo, y si su papá o su mamá dice, no guardes, entonces usted diga, esto es para la maestra o esto es para mi maestro. No importa si su casa se llena de basura, entre comillas, pero son elementos y recursos que usted puede ayudar, ¿no? Muchos de estos recursos nosotros los hemos usado en los campamentos, y los niños se lo han llevado o han tenido una manualidad en cada día de campamento y finalmente lo han guardado en casa. Me dio mucho gusto encontrar hace mucho tiempo, cuando viajé a la sierra, a un lugar en donde algunos niños habían ido al campamento que se había hecho en la selva. Estos niños todavía guardaban en el restaurante de su mamá, colgado en el salón donde la gente era servida, las manualidades que habían hecho en esos años que disfrutaron del campamento. Las manualidades, en verdad, y les digo, Dios puede usar cualquier recurso porque Dios es soberano para hacer uso de ello, y si va con la palabra, tenemos la promesa de que mi palabra, dice la Escritura, no volverá a mí vacía. Amén. Bien, hasta aquí entonces hemos tenido esta parte. Nos queda un buen tiempo para sus preguntas, así que no olvidemos de reciclar. Amén.
de reciclar mientras desarrollamos nuestras lecciones. Yo les digo, yo he hecho uso, mi esposa igualmente también, cuando teníamos las aventuras misioneras infantiles aquí en nuestra iglesia, y lo cierto es que daba muy buenos frutos. Justo en esta reunión que tuve hace poco con este grupo de jovencitos, ya más, cada uno de ellos peinando los casi 30 años, 20 y tantos, otros 30 y tantos, una de ellas dijo lo siguiente: pastor, a mí me motivó mucho cuando se hizo la aventura misionera infantil. Y uno de los stands que me llamó la atención, ella tenía 10 años, uno de los stands que me llamó poderosamente la atención es el que se hizo del África, específicamente de Uganda. Y me gustó porque en ese momento los que estaban a cargo de ese lugar, de ese stand, se vistieron como los ugandeses, hablaban como los ugandeses, entre comillas, prepararon todo lo que es la foto de los misioneros de Uganda y lo que pasaba en Uganda. En fin, todo, inclusive sellaron los pasaportes, porque nosotros hicimos unos pasaportes a manera de que ellos visitaban los stands. Se hizo alrededor de unos 15 stands donde ellos visitaban, y sus pasaportes eran sellados con los sellos propios del país que estuviesen visitando. Y ella a los 10 años visitó Uganda y le impactó. Y el Espíritu Santo le habló a ella y le dijo: un día tú vas a estar en Uganda. Y ella dijo, se sorprendió, porque escuchó la voz del Señor, porque en cada stand se motivaba a los niños, si algún día Dios le daba la oportunidad de viajar, a ir a algún país que ellos eligiesen. Y dice que ella sintió esa presencia. Tenía 10 años esta niña. ¿Y qué me dicen? Ella, luego con el tiempo, con su carrera, visitó Uganda. Ella entró a este grupo, se me ha ido el nombre, un grupo misionero muy reconocido en muchos países, y se fue a Uganda. Y estando en Uganda, ella recordó la oración, lo que el Espíritu Santo le había dicho. Había estado por 3 o 4 meses en Uganda. Tanto es así que la forma como Dios le habló. Lamentablemente, yo luché, porque yo había venido de Chihuahua a México aprendiendo. Ahí hay un pastor que ya por muchos años lleva lo que es el ministerio infantil misionero, y yo viajé con mi esposa para aprender cómo era, y ahí aprendí. En mi iglesia lamentablemente no entendieron, y luché por 3 años para que eso se hiciese, y finalmente se hizo, porque la aventura misionera infantil involucra a toda la iglesia, no es solamente el ministerio de niños, involucra a jóvenes, adolescentes, toda la iglesia, adultos, los adultos que no pueden colaborar, brindan sus casas para los que van a venir de fuera, los que pueden trabajar, pues están desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche serruchando, pegando, cortando, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que después de todo ese día que se hizo la aventura, nunca más la volvimos a repetir. Pero cuando ella contó esa experiencia, llenó de alegría mi corazón. Amén. Así que vale la pena invertir el tiempo en la vida de nuestros niños. Bien, estoy ahora sí dispuesto a sus preguntas, amados hermanos, y les escucho, por favor. Bueno, hay 2 comentarios y una pregunta en el chat, profe. El primer comentario es de Blanca Merchán y dice que le encantan las ideas. El segundo comentario es de Tatiana Ramírez, dice: me dio una idea para incluir en la clase de mañana. Y ya una pregunta de Blanca Merchán dice: profesor, ¿usted tiene algunos canales en YouTube o páginas en internet que nos sugiera como material? Ok, gracias. Como las imágenes que nos mostró. Bien, sí. Por favor, busquen a mi nombre, Marcos Romero Vázquez, en el YouTube. Tengo allí, inscríbanse, o suscríbanse, perdón, porque de vez en cuando estoy sacando material que ayuda a tener devocionales para los niños, otro material para capacitar a los maestros, bueno, varias cosas. Tengo alrededor de varias listas de producción, y que las voy haciendo poco a poco, y si usted se suscribe, se va a enterar. Tengo también algunos juegos que les digo, preguntas de fuego, y usted tiene 10 preguntas allí que puede contestar rápidamente. Es lo último que he puesto. En fin, estoy buscando y haciendo material para que les ayude como recurso. Usted lo puede bajar de YouTube
hay un programa gratuito de YouTube, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que le permite bajar a su computadora y luego usted lo puede tener, porque a veces si usted lo maneja de internet directo a su lugar, puede tener problemas de conexión. En cambio, si usted lo tiene en su laptop, lo guarda en su laptop, usted lo puede usar como quiera. Quiero decirles que ha sido de bendición no solamente a mi país, el interior, sino también fuera. Hay hermanos en Suiza que hablan español y lo tienen, algunos lo han traducido al alemán. Hay un hermano misionero que le encanta y lo está traduciendo al alemán. Haz lo que quieras, le digo, está ahí para ser usado y para ser de bendición. Así que lo mismo le digo a usted bájenlo, úsenlo, está ahí para ser de bendición. Y hay mucho material también para los padres de familia y sigo allí y de pronto si ustedes escriben pueden decir, pastor, por favor, ¿puede hacer algo al respecto? Bueno, tal vez me demore un poco, pero tengan en consideración que lo voy a hacer con mucho gusto. ¿No? Entonces, Marcos Romero Vázquez. Ahora, pongan Marcos Romero Vázquez porque hay otro Marcos Romero, pero ese le va a enseñar a bailar salsa, ¿ok? Ahora, si usted quiere aprender salsa y cosas, pues ya, porque es un peruano que también se llama como yo, pero yo le pongo Marcos Romero Vázquez, o sea, que no se olvide de poner Vázquez, porque el Marcos Romero ese, y bueno, no es como yo, tan guapo, es más peloncito, así que ya saben, ¿ok? Marcos Romero Vázquez en el canal YouTube, y aprovechen eso en bajarlo y usarlo para lo que quieran. Hay muchas cosas ahí, así que las pueden usar, tengan libertad de usarlo, ¿vale? Bien. ¿Qué más tenemos, Leticia? Estamos, a ver, todavía tenemos tiempo de hacer preguntas antes de que me vaya, ya. No a la presencia, todavía no, espero hacer algunas cosas, pero sí me voy de ustedes para reunirme el próximo sábado, Dios mediante. Amén. Bien. Bueno, no hay más preguntas en el chat. Hay una pregunta ahí a ver. No, están verificando Ok. si el canal que está diciendo usted, profesor, es bien, o no es. bien. Aprovecho la oportunidad para decirle a los estudiantes que junto a su nombre completo coloque el país donde usted se encuentra. Perfecto. Así como Sí. como lo tengo marcado mi nombre, Samara Martín Unicolombia, así igualmente hay varias personas que ya tienen su nombrecito con el país, pero algunos faltan. Para recomendarles, por favor. Perfecto. Sí, es una muy buena idea. De esa manera, bueno, aquí veo yo varios peruanos que están conectados de Colombia. Bueno, yo soy de Perú, no sé cómo se hace eso, luego lo voy a ver. Cecia Rivera también de Perú, muy bien, qué bueno. Y hay otros varios de Chile, también veo en la otra plantilla. Ajá, bien. Otros sí no sé de dónde son, pero sí que son, creo que rumbo a la patria celestial, son peregrinos en esta tierra. Así que eso sí me alegra. Nos vamos a encontrar ahí en el cielo, ¿ok? Así que, muy bien, ya los veo ahí. Hay varios de Perú. Gracias por poner sus lugares donde nacieron en esta tierra, pero todos somos herederos y coherederos de la tierra celestial. Amén. A propósito, tal vez a manera de ayuda. Mi nieto, Mateo, un día le preguntó a su mamá, porque había visto un bautismo, él tenía 7 años, o cumple 8 años en este año, y le dijo, mamá, yo también quiero bautizarme. Cuando mi hija me dijo, papá, esto es lo que me dijo Mateo, yo le dije, bueno, yo sé que algunas iglesias no bautizan niños, y respeto eso, pero cuando un niño o un adolescente, por el Espíritu Santo y por la guía del discipulador, en este caso maestro padre, motiva al niño y le hace ver lo que significa, yo no tengo ninguna razón para no permitir que se bautice. Entonces, empecé yo a buscar algún material de ayuda para discipular al niño en esta aventura de conocer lo que es el bautismo. Y la verdad es que no hay nada. A la suma encontré un material que era para jóvenes de la Iglesia Bautista, que era bastante ameno, bastante atractivo, pero para niños no hay nada porque muchos no enfatizan esto. Entonces me puse a trabajar un poco en cuanto a esto, ¿no? Y generé algunas lecciones, las cuales hice llegar a mi hija en PDF, y le dije, revísalo a ver qué cosa es pertinente y puedas ayudar a Mateo. Y finalmente lo está haciendo, porque mi hija es también docente, es pedagoga, pero ella es más abocada a enseñar a maestros que trabajan con niños, pero adecuándolos a la realidad. En España hay una enseñanza en donde
como ustedes saben, hay niños que han sido criados de diferentes formas. Por ejemplo, niños que han sido criados en la cárcel porque su mamá fue a la cárcel y los niños estuvieron allí. Entonces, esos niños tienen algunas otras carencias que los niños normales no tienen. Entonces, estos niños requieren de un aprendizaje especial, de una metodología especial. Y en eso mi hija se especializa, ¿no? De poder ayudar a los diferentes padres o profesores en los diferentes niveles que requieren los alumnos, cuyos hábitos han adquirido por el tiempo. Y la otra cosa que mi hija me pidió también fue qué hay acerca del cielo. O sea, nosotros como maestros hablamos de muchas historias bíblicas del Antiguo, Nuevo Testamento, pero muy poco hablamos de la Nueva Jerusalén, del reino de los cielos. Sabemos muy poco acerca de eso. Entonces empecé a investigar también y me di cuenta que no había casi nada, ningún material de enseñanza y de aprendizaje acerca del cielo. Entonces empecé a buscar información y he tenido, por la gracia de Dios, varias lecciones que hablan acerca del cielo, sobre todo por las preguntas que los niños suelen hacer al respecto. Y también se los di a mi hija para que ella pueda revisarles y ver qué era pertinente para el niño, ¿no? Entonces, como les digo, hay mucha enseñanza que no la adecuamos al niño porque decimos el niño no lo va a entender, no lo va a comprender. No, el niño sí entiende. Lo que pasa es que entiende a su nivel. Hay un aprendizaje, una teología infantil, una teología del niño. Entonces, si nosotros vamos a hablar con el niño como hablamos con un adulto, no, por cierto, no lo va a entender. Pero si lo adecuamos al lenguaje del niño, o sea, nosotros descendemos de nivel, no porque creemos que el niño sea menos, no, sino simplemente por el vocabulario que usa el niño, podemos realmente sembrar en él la palabra del Señor de forma adecuada. No olvidemos que Dios habló a Samuel, ustedes se acordarán, ¿no? Una vez que fue destetado y Ana lo llevó al sacerdote Elí, no sabemos en qué tiempo, probablemente fue casi inmediatamente o un periodo de tiempo que Samuel escuchó la voz de Dios confundiéndola con la voz de Elí, ¿no? Y 3 veces dice que fue donde él para preguntarle qué quería, porque él estaba dispuesto a hacerlo, ¿no? Era un niño obediente, criado por la mamá. Qué importante es la influencia de la mamá, ¿no? En un niño de obediencia. Y Elí entendió que era Dios quien le estaba hablando. Ahora, ¿Dios puede hablar con un niño? Claro que sí, lo puede hacer. Hay una muestra con el caso de Samuel. Y es más, puede hablar aún estando en el vientre materno. Usted sabe que eso pasó con San Juan el Bautista, ¿verdad? Dice que cuando Elizabeth escuchó la voz de María, la madre de Jesús, el bebé saltó en el vientre y por eso Elizabeth pudo decir esa palabra de bienaventuranza a María. En otras palabras, Dios tiene especial cuidado de atender a las criaturas, a los niños, ¿ok? Y entonces Eli le dijo a Samuel, Samuel, si te vuelve a decir otra vez, tú dile, Señor, ¿qué deseas que yo haga? Heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor pues le habló después, ¿no? Entonces, no olvidemos eso, ¿no? No miremos a los niños como pequeñitos. Es más, cuidado con considerar que su ministerio es un ministerio que cualquiera lo puede hacer, por favor. Algunos piensan eso, dicen, no, yo voy a servir al Señor, quiero llegar a ser pastor, obispo, por lo tanto voy a comenzar por lo más pequeño. No, señor. Trabajar con los niños es mucho más difícil, requiere mayor preparación y mayor cuidado. Los niños necesitan esa atención especial, comenzando por los padres, luego por los maestros. Así que Dios bendiga a ese niño que veo ahí en la pantalla donde está Daisy. Dios te bendiga, campeón. Qué lindo. Dios te bendiga. Qué bueno. Muy bien. Hola. Hola, campeón. Que Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? Bobby, yo. Mateo. Mateo. Oh, Mateo. Muy bien. Mucho gusto, Mateo. Dios te bendiga. El primer nombre de la Biblia en el Nuevo Testamento. Muy bien, Mateo. Dios te bendiga, hijo. Muy bien. A ver, ¿tenemos más preguntas? Si no, ya nos vamos. No. Sí. Sí, señora, hay algunos comentarios y una pregunta. Comentario de Tatiana Ramírez de Perú. Yo tuve la oportunidad de llevar con usted el curso de Yeho. Saludos desde Tarapoto, aquí con el pastor Ángel Enrique Valverde. Gracias, gracias, gracias. Ay, Dios te bendiga. Y imagino que ya habrás tenido tu propio Zoom de la iglesia también. Creo que, no sé si... Amén, qué lindo, gloria a Dios. Y esa fue una preciosa oportunidad. Cuando vino la pandemia,
no sabíamos qué hacer, y por la gracia de Dios, unos amigos que trabajan con el tiempo con Dios me invitaron para hacer algo, pero ya antes había estado, por la gracia de Dios, también con Leticia trabajando en SBBU, y ella me incursionó. Bueno, la culpable de estar en el Zoom es Leticia realmente. Ella me incursionó, ella me dijo, me pidió, dije, yo no sé nada de eso, así que déjame ver, averiguar, y cuando Dios me permitió hacerlo en esa clase, también pude hacerlo con este grupo de tiempo con Dios. Quiero decirte, Leticia, que fuiste de gran bendición el incursionarme en esta preciosa tarea, ¿no? Y bueno, y no he parado, ¿no? Y es así como Tatiana y muchos otros más también formaron parte de ese grupo. Estuvimos como un par de años, creo que haciendo todo eso, ¿no? Así que fue de bendición para los niños. Y muchas iglesias comenzaron a tener su Zoom también, porque no sabían qué hacer. La escuela dominical ya no se podía tener presencial, pero lo tuvieron a través de el Zoom. Muy bien, gracias por participar. ¿Alguna Bueno, otra pregunta más? sí, señor. Daisy Povis Ríos, de Perú también, pregunta si el profesor Marcos tiene material sobre discipular a niños. Sí, como les digo, tengo este material que les puede ayudar. Yo con mucho gusto se los puedo enviar. Solamente tienen que escribirme a mi correo, a mi mail. Creo que lo tienen allí, ¿verdad? bmromerobchica@gmail.com. Es mi B grande, de mi primer nombre. No lo uso mucho. Marcos, bmromerobchica@gmail.com. Repito, B labial M Romero bchica@gmail.com. Usted mándeme un correo, dígame, soy fulana de tal, estuve en su clase tal, y me gustaría que me envíe el material en PDF y yo con mucho gusto se los envío. ¿Ok? Encantado de servirles. Para eso estoy. Amén. Bien, ¿cómo estamos, mi querida Leticia? Ya hemos llegado al final, al final de la clase. Les vamos a pedir a los estudiantes que no se desconecten. Vamos a tener un momentico de